nosotros somos el equipo que vamos a representar la cultura de México. Y los integrantes son Lucía, Bien, Francisco, Fátima y Araceli, que en este momento una de ellas es la que está con la cámara y la otra nos está guiando con las diapositivas. La vestimenta de mujer, huipi, es una túnica sin mangas y esta es originaria de Yucatán. El equechquemil se usa para toda vestimenta cuando hay una fiesta o alguna ocasión, especialmente entre los primeros pueblos nahuas, los cuales son Puebla, San Luis, Potosí e Hidalgo, y rebozo. Los rebozos son prendas multifuncionales y suelen estar hechas de algodón, lana, seda o algún otro tipo de material. Esto es en los estados de México, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y nuestro bello estado que es Michoacán. Y bueno, algunos ejemplos de ellos es el que estoy utilizando en este momento, que es de algodón, y otros ejemplos serían como los que tenemos aquí mostrados, que sería este que también es como de lana y este también. vestimenta de hombre. El jorongo o poncho es usado por muchas civilizaciones y personajes miembros de diferentes culturas que están en México. Las guayaberas son prendas de vestir masculinas que cubren la parte superior del cuerpo, ya sea con mangas cortas o largas, adornadas con alforas verticales y a veces con bordados que llevan bolsillos en las pecheras y los pantalones. Charra, un sombrero ancho en los mismos tonos, con la vestimenta característica de la gente del norte, chamarra de gamuza, tamaulipeca, sombrero tipo tejado, botas, pantalón tipo vaquero, otro más de la zona del Golfo, pantalón blanco, guayabera, zapato blanco y paliacate rojo en el cuello típico del estado de Veracruz. Gastronomía. La gastronomía mexicana es muy variada. Esta tiene muchas comidas, desde los platillos clásicos, tacos, pozole, tamales, chilaquiles. Sin embargo, el platillo más típico de la comida mexicana es el chile, el cual tiene 140 variedades en México, pero las más conocidas son el chile piquín, el chile jalapeño, el chile habanero, el chile chipotle. Pueblos indígenas. En México habita la mayor población indígena de Latinoamérica, más de 13 millones de personas, sobre todo en la Sierra Madre del Sur y en la península de Yucatán. Los pueblos indígenas de México hablan 62 lenguas diferentes y un gran Reminiscencias europeas e indígenas. Estas serían jarabe tapatío, huapangos, danza de los viejitos, polca norteña, la danza del venado. Estas son algunas de las danzas más conocidas. Día de Muertos. México celebra casi todo, pero el Día de Muertos es más especial. Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando era una forma común de denuncia y de crítica social en las publicaciones de la época. Sobre todo se utilizaban en las caricaturas y principalmente eran calaveras que solo llevaban un sombrero en la cabeza. Esta fiesta hacen una celebración privada cuando un ser querido se va o quieren hacerle homenaje. Música. La música en México es rica en variedad de géneros, ritmos y temas. Es fruto del mestizaje entre las tradiciones europeas y americanas, pero tiene profundas raíces de lo prehispánico y de nuestra tercera raíz, África. El mariachi, música indígena, norteña, huampango, ranchera y corrido. Nacional fue compuesta por el poeta potosino Francisco González Bocanegra en 1853, mientras que la música fue obra del español Jaime Nuno. El himno es uno de los tres símbolos patrios de México, al igual que la bandera de México y el escudo nacional. Se convirtió en nuestro himno oficialmente en 1943 gracias a Manuel Ávila Camacho. Fiestas patronales. Las fiestas patronales son características de nuestra cultura y no hay rincón del país donde no se realice una celebración dedicada a alguna imagen religiosa vinculada con la tradición católica. Leyendas. Por su antigüedad y el sincretismo cultural que la caracteriza, posee gran variedad de leyendas sobre personajes mitológicos, fantasmas, apariciones, espectros sin reposo y sitios embrujados. Historias algunas de las cuales se remontan hasta el pasado prehispánico.
enriquecidas por el color local que caracteriza el folclore mexicano. Los ejemplos de leyendas son como La Llorona, El Callejón del Beso, La Piedra Negra, La Mano de la Reja. Pueblos mágicos. Los lugares califican para ser pueblos mágicos debido a la riqueza cultural de la región en la que se ubican, su pasado indígena, la arquitectura del lugar, su legado histórico, así como las tradiciones que se mantienen en estos sitios. Artesanías. Artesanías y arte folclórico mexicano es una colección de objetos hechos de varios materiales destinados como utilidades, decoración y otros propósitos. Algunos de los objetos a mano en este país son cerámicas, murales, vasijas, muebles, textiles y mucho más. Son una parte valiosa de la identidad nacional de México. La artesanía tradicional mexicana es una mezcla de técnicas y diseños indígenas y europeas. Tenemos como ejemplo esta artesanía que fue hecha en León, Guanajuato. Está hecha de barro y tiene detalles en pintura. Su funcionalidad es ser una macetita, lo cual se le colocan plantas pequeñas, cactus o demás. Como segundo ejemplo, tenemos esta artesanía que es hecha en Quintana Roo, tiene bastantes detalles y según la creencia del lugar, mantiene la salud de una familia. Como tercer ejemplo, tenemos esta flauta de pan que es hecha por los indígenas de mi comunidad, que es Purándiro, Michoacán. Como último ejemplo, tenemos este alajero que fue hecho en Paracho, está hecho de palma y de pinturas. La arquitectura mexicana, también conocida como arquitectura de México, se entiende por la existente en lo que actualmente es nuestro territorio mexicano y es realizada por arquitectos mexicanos hoy en nuestro país, cuya influencia es muy marcada y notoria, y esto hace referencia a las construcciones de México, prehispánico, colonial y modernos. La relevancia artística de muchas de las estructuras arquitectónicas de México, incluyendo partes enteras de nuestras ciudades prehispánicas y coloniales, han sido designadas como un patrimonio de la humanidad, como por ejemplo la pirámide de Chichén Itzá, el Palacio de Bellas Artes y el Palacio Nacional. Las calendas o carnavales, también conocidas, son una parte muy fundamental en las festividades de Oaxaca. Las fiestas es un despliegue de fuerza espiritual desde que ya hace varios milenios en nuestro territorio. Es muy singular este acontecimiento, que tiene una potencia de alegría que renueva, fortalece vínculos familiares, comunitarios y personales. Es un desgarre, como dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, de estruendo y derroche, tiempo apropiado para celebrar lo bueno y rogar porque no regrese lo malo, o mejor aún, olvidar por un momento. Es un entendido entre habitantes que comparten una misma creencia y una misma religión y devoción. De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, los colores de la bandera del Ejército Trigarante 1821 significaban el rojo la unión entre europeos y americanos, el blanco la religión o la fe en la Iglesia Católica y el verde la independencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, los significados fueron cambiando y ahora el blanco alude a la unidad, el verde a la esperanza y el rojo a la sangre de los héroes nacionales. El significado de la águila, devorando a una serpiente, nos remite el periodo prehispánico. Durante este periodo, y según la leyenda incluida con el Códice Mendoza, los mexicas habían recibido la promesa de sus dioses de reconocer el lugar indicado para establecerse mediante la visualización de un lago y en medio una águila posada sobre un nopal devorando una serpiente. Las bebidas tradicionales. En México las bebidas tradicionales son parte de nuestra historia y cultura y vida ritual desde antes que llegaron los españoles y representan nuestra tradición culinaria y origen. Hoy en día es más común encontrarse en restaurantes, cafeterías
aunque claro, no hay como tomarlos en su lugar de origen, y algunos de esas bebidas pueden ser el rompope, el chocolate, el champurrado, el mezcal. El cine mexicano. La época de oro del cine mexicano es un periodo de historia del cine mexicano comprendido entre 1936 y 1959, en que la industria cinematográfica de cine alcanzó altos grados de calidad en la producción y el éxito económico, además de haber obtenido un gran reconocimiento a nivel internacional, convirtiéndose en el centro de las películas comerciales de Latinoamérica y habla hispana. El género de la llamada comedia ranchera fue uno de los más populares del cine nacional y una aportación exclusiva de México a la cinematografía mundial. Los héroes rancheros alcanzaron un enorme cartel en el cine mexicano de la época. Algunos de ellos fue Pedro Infante, Dolores del Río, Juan Negrete, María Félix, Mario Fortino, Alfonso Moreno Reyes, Germán Valdés, conocido como el Tintán. Películas: 1947, Nosotros los Pobres, de Ismael Rodríguez. 1949, Ahí está el detalle, de Juan Mustillo Oro. Los charros. La charrería es una práctica tradicional de comunidades de México dedicadas a la cría y el pastoreo de ganado a caballo. En sus orígenes, facilitaba la convivencia entre los ganaderos de diferentes estados del país. Las técnicas de esta práctica se transmitían a las generaciones más jóvenes en el seno de las familias. Hoy en día, asociaciones y escuelas especialmente dedicadas a la charrería forman a miembros de las comunidades, entrenándolos incluso para participar. Los artistas más reconocidos en el arte mexicano consta de una variedad de artes visuales que se han desarrollado en el área geográfica ahora conocida como México. El desarrollo de estas artes han seguido a la historia de México con la era mesoamericana, el periodo colonial, el periodo después de la independencia y entre otros acontecimientos. Y los artistas que más se destacaron en estos tiempos fue Octavio Paz, Frida Kahlo, Diego Rivera, Gabriel Orozco, David Alfonso Siqueiros, el Dr. ATL y el Jesús el Güera. Entre los animales en la fauna de México es fascinante, variada y muy colorida, tanto como el país que habita. Muchos de los nombres que usamos nombrarlas en versiones en español y en su origen náhuatl. El idioma del imperio azteca en Tenochtitlan, por ejemplo, los animales: ajolotes, cacomixtle, cenzontle, chapulín, soloicuitle.